Bueno, el libro de Eclesiastés es un libro que pertenece a una sección de la Biblia que se llaman libros de literatura sapiencial o literatura relacionada con sabiduría, como el libro de Job, como el libro de Proverbios, como el libro de los Salmos también, como el Cantar de los Cantares. Y esta literatura, la sabiduría de la que hablan estos libros, está relacionada en el contexto hebreo y del Antiguo Testamento con habilidades del diario vivir, no solamente con tener conocimiento en sí mismo, sino con la capacidad de poder poner por obra ese conocimiento, saber aplicar aquello que yo entiendo conceptualmente en mi vida. ¿Se ha dado cuenta que muchas veces nos pasa que podemos comprender muy bien algo que leemos en la Biblia, pero a la hora de traducirlo en la práctica, como que hay un abismo entre saberlo y poder hacerlo, ¿no? Bueno, la sabiduría a la que se refieren estos libros y la cultura hebrea donde se escriben, tiene que ver con no solo entenderlo, sino saber vivirlo, saber aplicarlo. De nada nos sirve conocer muy bien la Biblia si no podemos llevarla a la práctica, ¿ok? Entonces, este concepto de sabiduría también está vinculado, relacionado con la capacidad de tomar decisiones moralmente correctas. Es decir, aquel que se entiende y se comprende como un sabio en este contexto de estos libros, es aquel que tiene esa capacidad de también poner por obra aquellas decisiones que entendemos que son correctas moralmente y podemos vivir de esa manera. El fin de este tipo de literatura es proporcionar respuestas a las preguntas sobre la vida diaria, sobre la vida cotidiana. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Proverbios, se va a encontrar infinidad de consejos prácticos del día a día. Cómo distinguir aquel que tiene una actitud sabia como el que tiene una actitud necia. Y se va a encontrar un constante contraste entre cómo actúa y cómo vive el sabio y cómo actúa y cómo vive el que es necio. Y entonces son espejos que nos permiten ver cuál es la condición de nuestra vida. Hablando específicamente de este libro de Eclesiastés, el escritor se dedica a cuestionar el sentido de la vida. Se pregunta de todo, hermano. Habla de política, habla del dinero, habla del ciclo de la naturaleza. Dice, pero es que todo es repetitivo, todo es igual. La lluvia se llena las nubes, cae, luego el mar vuelve arriba, vuelve a caer. Todo es un ciclo. La tierra gira alrededor del sol durante todos los años, una y otra vez. La tierra gira sobre su eje una y otra vez. Las cosas siempre son las mismas. Lo que antes fue es lo mismo que va a ser después. ¿Quién va a añadir algo nuevo? Y se pregunta el sentido de la existencia, el para qué existe todo, para qué y por qué las cosas son como son. Y dentro de todo ese cuestionamiento se pregunta, ¿y cuál es mi parte dentro de este todo? Del momento en el que vivo, del momento de la historia al que yo pertenezco, ¿para qué hago todo lo que hago? ¿Para qué dejo de hacer todo lo que dejo de hacer? Y por ejemplo dice, ¿qué sentido tiene vivir una vida sabia si al final tanto el sabio como el necio van a ir al mismo lugar? Todos terminaremos en una tumba, ¿o no? ¿Es verdad? No nos gusta eso, pero es la verdad. Y él se pregunta cosas como, al final entonces, ¿para qué? ¿Para qué vivir la vida de esta manera o de aquella otra si todos tenemos el mismo fin? Bueno, cuestiones como esas son las que se pregunta el escritor de este libro. Y luego de cuestionar muchísimo el sentido de la vida desde muchas diferentes aristas, el autor concluye que aunque la vida parece carecer de sentido, parece que no tiene ningún significado, ninguna explicación, todas las cosas que él se cuestiona, pero al final termina diciendo, y vamos al último capítulo, el capítulo 12 de Eclesiastés, después de todos sus cuestionamientos y todas sus conclusiones,
él termina diciendo que hay un Dios que nos hace responsables de la forma en la que conducimos nuestra vida. El capítulo 12, en los últimos 3 versículos, verso 13, dice, los últimos 2. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hace todo un autoanálisis, un análisis interno, un cuestionamiento interno, buscando respuestas sabias, intentando responder con sabiduría, y al final termina diciendo de alguna manera: yo no sé el porqué de todas las cosas, no lo comprendo, fue un duro trabajo para mí intentar comprender todo lo que nunca llegué a comprender, pero sé una cosa: hay un Dios que nos pedirá cuentas al final de nuestras vidas. Hay un Dios que juzgará toda nuestra obra, sea buena o sea mala. Hay un creador de todas las cosas que nos va a hacer responsables por la forma en la que vivimos. Y por eso también al final del capítulo 11 y el principio del capítulo 12, el escritor hace una advertencia a los jóvenes y se dirige a los jóvenes y le dice al joven: alégrese en su vida, llénese del placer de todo lo que usted quiera, vaya por los caminos de su corazón, ande por la vista de sus ojos, pero sepa una cosa, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dice el capítulo 11 en el verso 9 y 10. Y luego de decirle eso, casi que le está diciendo: viva como usted quiera, pero sepa una cosa, sobre toda la forma en la que usted viva va a ser juzgado por Dios. Por eso mejor en el capítulo 12 le dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años donde ya no tengas contentamiento. Y hace una descripción hermosa de la etapa de la vejez. Bueno, ¿por qué es importante este libro? Los cuestionamientos a la vida que plantea este libro pueden llevar nuestra fe al límite. Pueden llevarnos a cuestionar lo que creemos. ¿Y eso qué tiene de bueno? Se preguntará usted. ¿Qué tiene de bueno cuestionarme y dudar de lo que yo creo? Es que cuando nuestra fe llega a ese límite, donde lo que solo leo, aunque lo entiendo conceptualmente, no sé cómo vivirlo, o por qué, cuál es el sentido de todo esto que estoy entendiendo que la Biblia me enseña, cuál es el sentido de esta fe que yo profeso. ¿Sabe? Hay muchos muchachos que cuando llegan a las universidades, todo lo que han o lo que creen haber comprendido de la Biblia, lo agarran como tomar una hoja y despedazarla en 1000 partes. Y todos los argumentos que tenían en su mente a veces se destruyen ahí y colapsan. Porque toda la base sobre la que se fundamenta su vida, todo el cimiento sobre el que estaban fundamentados se destruye. Y empieza el cuestionamiento de su fe. Y empieza a preguntarse si realmente todo lo que me han enseñado y todo lo que he aprendido es verdad. Realmente todo lo que yo creo tiene sentido, es cierto. Por eso es bueno cuestionarlo. Porque alguien llegará con mucha fuerza a destruir nuestras bases, nuestra fe, nuestro fundamento y lo que creemos. Y antes de que llegue ese momento, sería bueno que yo haya llegado a un límite donde haya cuestionado mi fe, mis convicciones y pueda tener la firmeza para sostenerlas, aunque vengan todos los argumentos que vengan, aunque vengan todas las ideologías que quieran venir, aunque vengan todos los que quieran destruir mi fe. Entonces, cuando yo leo este libro de Eclesiastés, esto cambia mi forma de ver la vida. Empiezo a valorar cosas que realmente tienen valor y empiezo a dejar de valorar cosas que yo creía que tenían valor, pero realmente no lo tienen. Y ojalá pueda tomarse el tiempo de leer este libro. No me da tiempo de exponer muchas de las cosas que trae este libro, pero en esencia nos lleva a eso. Entonces, una vez que cuestionarnos nuestra vida y todo lo que sucede en ella y todo lo que va a suceder, y el para qué yo me guardo para Dios, por ejemplo, para qué yo vivo una vida que agrada a Dios, cuando veo otros que viven como quieren, al final los dos vamos a ir al mismo hueco.
Cosas como esas a veces uno dice, ¿qué sentido tiene entonces? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene comportarme con fidelidad si alguien me va a traicionar, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene hacer el bien si alguien terminará haciéndome a mí el mal? ¿Qué sentido tiene amar y entregarme si alguien terminará odiándome y lastimándome, por ejemplo? Pero una vez que aparecen en nosotros todas estas dudas y estos cuestionamientos, están cuestionando, escúcheme esto para que entienda bien esta frase, empiezo a cuestionar lo que creo que creo. Yo creo que creo esto, pero cuando empiezo a cuestionarme esas cosas que según yo creo, a veces me doy cuenta que no las creo tanto como pensaba. Es importante llegar a ese punto, porque yo puedo repetir como una lora todo lo que me dicen. Yo puedo creer que sé, porque me he aprendido todo lo que me han enseñado, pero si eso realmente no se ha interiorizado en mí como una convicción, yo solo creo que creo, pero realmente tal vez no lo crea con profundidad y con sinceridad y no esté arraigado en mis convicciones. Entonces, para yo forjar convicciones fuertes, firmes, necesito llegar a un límite de cuestionarme profundamente y sinceramente si es verdad lo que yo creo. Y el libro de Eclesiastés nos ayuda a hacer eso. Y cuando llegamos a ese punto, de alguna manera se puede convertir en el punto de partida para empezar a forjar esas convicciones, para empezar a forjar esa fe firme y estable, esa fe que no va a tambalear, y dejemos de ser solo repetidores de lo que otros están diciendo y de lo que nos están enseñando, sino que seamos gente convencida de lo que estamos creyendo, y así convertirnos en hombres y mujeres con una fe genuina y personal. Esta es mi fe, no la fe que otros tienen y me han transmitido, es la mía, de la que yo mismo me he convencido, de la que yo comprendo y daría mi vida por ella, y estaría dispuesto a morir por esta fe. Entonces, este libro de Eclesiastés es una especie de, esta palabra no se me va a olvidar, soliloquio. Suena como a solo loco, ¿verdad? Esta figura, el soliloquio, es una especie de discusión interna, de autorreflexión, de preguntas a mí. Es como cuando usted está hablando solo, ¿no? Que uno parece como loco y hablándose a sí mismo. Eso es lo que hace el escritor de este libro. Es algo así como cuando decimos, veas que hoy me puse a filosofar, ¿verdad? Estoy muy profundo hoy. Hacer preguntas de la vida, de cosas que nadie se pregunta, y yo me las estoy preguntando. Algo así es lo que hace este libro. El autor experimenta en carne propia y cuestiona cada aspecto que usualmente nosotros en nuestra vida consideramos importante. ¿Para qué? Para tratar de encontrarle el sentido a eso, para tratar de encontrarle el valor. Y termina concluyendo que ninguna de estas cosas en la vida, y ahorita les voy a decir cuáles son algunas de las que menciona, ninguna de ellas en sí misma es suficiente para satisfacer los anhelos del corazón del hombre. Aspectos como cuáles, el escritor se entrega al placer. Él dice, quiero entender por qué la gente vive para el placer, para ver qué es lo que eso produce en mí. Y entonces entrega su vida a los placeres y no se niega a ningún placer de este mundo, para comprender qué es lo que hay en el placer. Porque es que la gente vive para tener placer, por ejemplo. La sabiduría la cuestiona, y él se llena de sabiduría, y busca la sabiduría, y trabaja por obtener sabiduría, y termina concluyendo, la sabiduría en sí misma tampoco satisface las necesidades del alma del hombre, así como los placeres tampoco lo hacen. El trabajo, dice cosas como el hombre, ¿para qué trabaja tanto? ¿Cuál es el fruto de tanto esfuerzo? ¿Cuál es el fruto de sol a sol estar trabajando? Eso es fatigoso. La familia, el compañerismo, el amor de una pareja, incluso el éxito en los negocios. Él dice construir casas,
planté viñas, me hice de un montón de esclavos, de sirvientes, de animales, me llené de bienes, me llené de posesiones para entender si ahí es donde está realmente la riqueza de esta vida. Y no. Dice, trabajé tanto para que venga otro que seguro es un necio que lo va a despilfarrar todo. ¿Para qué trabajé tanto? ¿Para qué me esforcé en hacerme de bienes, de dinero, de posesiones, de un nombre, de fama? Si al final se va a quedar para otro que ni se esforzó por ello. ¿Qué sentido tiene entonces? ¿Qué sentido tiene el esfuerzo por trabajar, por obtener tantas posesiones? ¿Qué sentido tiene esforzarme por construirlas? Y muchos otros ejemplos que él cuestiona. 4 preguntas de muchas que él se hace, de muchos cuestionamientos. Una primera pregunta es, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana debajo del sol? ¿Qué gana? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Nunca se ha puesto a pensar, yo trabajo, y pago, y nunca se acaban los pagos? Nunca descanso. ¿Para qué? ¿Para qué hago todo esto? Otra pregunta que hizo. Como le sucederá al necio, también me va a suceder a mí. Entonces, ¿para qué he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Si tanto yo que me he esforzado por obtener la sabiduría, como el necio que no le ha importado, terminaremos en el mismo lugar. Otra pregunta. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con la que se afana debajo del sol? Otra pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en lo que se afana? El autor llega a muchas conclusiones interesantes que no me da tiempo de transmitir hoy, pero ninguna de ellas, ninguna de las conclusiones a las que él llega, tiene una respuesta para el sentido de la vida como tal. Ninguna. Lo único que logra hacer es rescatar lo positivo de algunas cosas. Una frase muy linda que usa, por ejemplo, es: goza de la vida con la mujer que amas, porque esta es tu parte en todo el trabajo con el que te afanas. Si algo bueno puedo sacar de todo este esfuerzo y este trabajo de producir, es poder disfrutar esto con la mujer que amo. Rescata algunos aspectos positivos, pero no son la esencia de lo que satisface el alma, de lo que satisface los anhelos más profundos que hay en el corazón del hombre. Ahora, ¿cuántas de estas preguntas tal vez usted y yo nos hemos hecho alguna vez? Preguntas como estas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy yo en esta tierra? ¿Por qué me tocó vivir esta época de toda la era? ¿Por qué aquí y no en el tiempo donde habían castillos y princesas, por ejemplo? ¿Por qué hoy? ¿Cuál es el sentido de que yo esté aquí, en esta tierra? ¿Cuál es el sentido de vivir esta vida? Hay mucha gente que ante esa pregunta termina quitándosela porque no encuentra una respuesta. Dice, ¿para qué esta vida? Si aquí, algunos dicen, aquí solo se viene a sufrir, ¿para qué vivir entonces? Si aquí solo se viene uno a cansar, ¿para qué vivir entonces? Si solo vengo a tener problemas, solo vengo a que me reclamen, solo vengo para que en mi casa me vean feo, me hablen mal, ¿para qué voy a vivir? Y se quitan la vida. ¿Alguna vez se ha preguntado, por ejemplo, cuál será el fruto de tanto trabajo? Yo trabajo y trabajo, recibo dinero, pago dinero, compro cosas, vendo cosas, gasto y gasto, gano, y esto nunca parece acabar. Es un ciclo de siempre, de toda la vida, es un ciclo interminable. Mucha gente cuando es joven dice, estoy deseando pensionarme, qué cansado de estar trabajando. Y cuando llega la hora de pensionarse no quiere dejar de trabajar. ¿Ah? ¿No es cierto? Los que le toca pensionarse no quieren dejar de trabajar. Y cuando eran jóvenes querían pensionarse. No tiene sentido.
sentido tiene todo esto? Es la constante pregunta del escritor. Algunas mujeres, cuando llegan a cierta edad, empiezan a preguntarse, ¿para qué yo me preocupé tanto por mi apariencia? Si en esta altura de mi vida ya no tiene sentido. ¿Qué gané con todo eso? Hay mujeres que hoy están quitándose, por ejemplo, implantes que se hicieron de senos o de nalgas, en un momento donde creían que eso era lo más importante en su vida, en un momento donde creían que eso les iba a traer satisfacción a su alma, le iba a dar propósito y le iba a dar valor a su vida. Y años después terminan viendo, ¿qué sentido tenía? Fue absurdo. Y este cuestionamiento, este razonamiento suele llegar cuando es inevitable darse cuenta que la belleza externa empieza a desaparecer y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Pero es cuando empezamos a valorar y darnos cuenta que a cosas que le dábamos valor no lo tenían tanto. Y es cuando muchos empiezan a decir, hubiese preferido pasar más tiempo con mis hijos, por ejemplo, que estar trabajando tanto por darles bienes. Hubiese preferido prestarle más atención a mi esposa y hoy no estaría solo, divorciado y abandonado. Hubiese preferido dar más cariño a mis hijos que hoy no quieren ni verme. Por ejemplo, algunos llegan a esa etapa. Tal vez alguno puede preguntarse o se ha preguntado, ¿para qué me esforcé tanto por obtener este título universitario? Tanto por obtener aquel puesto de trabajo, tanto por llegar a aquella empresa en la que yo soñaba trabajar. ¿Por qué me esforcé tanto por alcanzar este salario? ¿Para qué trabajé tanto por esta casa, por este vehículo, para tener este dinero? ¿Por qué me esforcé tanto por ir a pasear? ¿Para qué me esforcé tanto por tener estos bienes que hoy estoy guardando en un lugar, en un cuarto, en una habitación, o regalando o botando? Hoy me doy cuenta que todas esas cosas no generan la satisfacción que yo creí que iban a traer a mi alma. Y vivimos en una búsqueda constante de qué es lo que le da sentido a lo que hacemos. Algunas personas creen que cuando lleguen a tener cierto salario van a ser felices y lo alcanzan y no lo son. Algunas personas creen que cuando lleguen a aquel puesto de trabajo van a sentirse plenos y lo tienen y no lo son. Algunas personas dicen cuando yo tenga mi casita propia y la tienen y no es eso, ahí no está. Algunos dicen cuando yo tenga mis hijos y sea mamá y los tienen y no es lo que creían que iba a ser. Y vivimos dando vueltas en un montón de cosas. Cuando yo tenga mi carrito, cuando yo no tenga que andar en bus, cuando yo ande en mi carrito y tiene el carro y ahí no estaba la respuesta. Y así vive el hombre, buscando qué es lo que va a traer satisfacción a su alma. Hay otros que pueden llegar a cuestionarse, me he esforzado tanto por llenarme de conocimiento, por aprender más y más, en cualquier ámbito, en el ámbito secular, en el ámbito de la Biblia, he trabajado por aprender, por entender los misterios, la Escritura. ¿Y para qué? Entre más conocimiento tengo, más me doy cuenta lo poco que sé. Y el escritor de Eclesiastés dice, eso es duro trabajo para el alma también. Es fatiga el conocimiento. Entre más tengo, más me doy cuenta lo poco que sé. Y llego a un punto donde me doy cuenta que no me alcanzará la vida para terminar de aprender todo lo que tenía que aprender. Nunca voy a terminar de aprender. Entonces, ante esta y muchas otras interrogantes relacionadas con la vida diaria, con la vida práctica, la conclusión a la que llega este escritor y repite a lo largo de casi todos los capítulos es: todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, ¿por qué es importante este libro de Eclesiastés? Y mejor aún la pregunta, ¿qué es lo que hace metido en la Biblia? Porque a veces tiene tintes de alguien que solo se está quejando de la vida. ¿Y qué sentido tiene la vida?
Y casi parece alguien depresivo que quiere matarse. Incluso dice, el que no ha nacido es más dichoso que nosotros que estamos en esta tierra. Dichoso que todavía no ha tenido que pasar por esta vida. ¿Qué hace este libro en la Biblia? ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, este libro señala muy marcadamente la necedad natural que hay en el hombre, la ignorancia que hay en el hombre. En términos que usted y yo tal vez conocemos más o estamos más familiarizados con ellos, este libro nos permite ver la depravación que hay en el corazón del hombre. La forma en la que el hombre está gastando su vida sin tomar en cuenta a Dios. Y comprender eso en nuestra vida. Comprender que a veces vivimos de una forma vana. Como dice el escritor, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y a veces nuestra vida está enfocada en cosas vanas, en cosas que no tienen valor, que creemos que lo van a tener, que luchamos por alcanzar y cuando lo alcanzamos, ahí no estaba la respuesta, ahí no estaba lo que buscábamos. Pero nos ayuda a comprender la necedad que hay en nuestro corazón y cómo a veces vamos detrás de cosas que no tienen valor y sentido. Y cuando comprendemos eso, cuando comprendemos que tal vez estamos gastando nuestra vida sin tomar en cuenta al Creador en ella, este entendimiento prepara el camino para recibir la sabiduría y la luz que trae el Evangelio a la vida de un hombre y a una mujer. Toda esta visión, todos estos cuestionamientos, el por qué surgen. ¿Por qué surgen? ¿Por qué alguien se puede preguntar todas estas cosas? ¿Por qué alguien puede llegar a sentirse tan insatisfecho en su vida? ¿Por qué alguien puede llegar a pensar que hubiese sido mejor que no hubiera nacido? Por estar buscando en lo terrenal una respuesta que solamente podemos encontrar en lo celestial. Yo me puedo preguntar esto durante años y en esta tierra nunca voy a encontrar una respuesta que satisfaga mi pregunta. Pero la respuesta a todos estos cuestionamientos es espiritual, es celestial. No la puedo encontrar en este mundo. Por eso es que es importante este libro. Porque me lleva a ese límite donde encuentro mi necesidad de algo superior. Porque en este mundo no están las respuestas. Porque la satisfacción para saciar las necesidades más profundas del hombre no están en este mundo. Y buscamos en este mundo qué nos puede traer felicidad, placer, alegría, y no está en este mundo. El escritor dice, yo experimenté todo, me metí en todo, probé de todo para ver dónde estaba el sentido de la vida y no lo encontré. Pero entendí que hay un Dios que me va a juzgar por todo lo que hice. Por eso es importante este libro, porque me empuja a la cruz, porque me empuja a buscar una respuesta que está fuera de este mundo, que solamente está en Dios. El capítulo 11 de este libro, leamos el verso 5. Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer embarazada, de esa misma manera ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Así como no sabemos a dónde va, de dónde viene, de dónde salió el viento, así como no tenemos idea de cómo es posible que en el vientre de una mujer algo que no se podía ver con un microscopio termine siendo de 4, 5 kilos y 50 centímetros al nacer. Esa forma misteriosa, dice el escritor, de esa manera ignoramos la obra de Dios. Él hace todas las cosas sin que nosotros entendamos cómo y para qué y por qué. Leer este verso me hizo recordar, y quiero que me acompañe ahora sí al Evangelio de Juan, al capítulo 3. Me hizo recordar algunas palabras que Jesús le dirigió a Nicodemo. Nicodemo, aquel hombre respetado entre los religiosos y estudiosos de su tiempo, entre los fariseos. Jesús se encuentra una noche con él. Y quiero que leamos estos versos, Juan 3,
capítulo 1, versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Deténgase un momento aquí porque es importante tener esto presente. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Verso 4, Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Dónde está encontrando su respuesta Nicodemo? En las cosas naturales, en las cosas de este mundo. Jesús no le está hablando de cosas de este mundo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde en el verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. Y como él no ha entendido, Jesús le aclara en el verso 6: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo, te estoy hablando de cosas espirituales, pero estás preguntándote con cosas naturales, carnales. Estás tratando de encontrar respuestas carnales y yo te estoy hablando de cosas espirituales. Verso 7, Jesús le dice: no te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Y este verso 8 es el que me recuerda lo que leímos en Eclesiastés. Dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene y tampoco sabes hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9, Nicodemo le responde y le dice: ¿cómo puede hacerse esto? La pregunta de Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Jesús, usted me está diciendo que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo eso se puede hacer? No lo entiendo. Y Jesús le responde en el verso 10: ¿tú eres un maestro de Israel y no sabes esto? 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Oiga esta frase: si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las cosas celestiales? Jesús le está haciendo ver a Nicodemo la necesidad de nacer del Espíritu. Todos los que estamos en este salón, en esta tierra, hemos nacido naturalmente del vientre de una mujer, ¿cierto? Pero Jesús está hablando de otro nacimiento que no experimentan todos los seres humanos. Jesús le está hablando a Nicodemo de un nacimiento del que Nicodemo pregunta: ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es que alguien puede volver a nacer? Y Jesús le está diciendo: es que Nicodemo, esa respuesta no está en esta tierra. No depende ni siquiera de un hombre. Eso es un acto soberano de Dios. El quién puede nacer de nuevo es un acto soberano de Dios. El que una persona pueda tener un nacimiento del Espíritu es algo que determina a Dios. Que usted y yo no podemos hacer nada por lograrlo. No podemos hacerlo. Y Jesús le hace ver a Nicodemo la necesidad de nacer del Espíritu, de nacer de nuevo, para poder comprender estas cosas espirituales. Vea qué interesante lo que le dice en el verso 3 y en el verso 5. Jesús está diciéndole a Nicodemo que quien nace de nuevo puede dos cosas. Primero, ¿qué dice el verso 3? Puede ver el reino de Dios.
Aquel que ha experimentado un nacimiento espiritual, un nacimiento que Dios produce en él, puede, número uno, puede ver el reino de Dios. Y el verso 5 dice otra cosa. ¿Qué dice? Además de poder ver el reino de Dios, ¿qué dice? Puede entrar en él. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puede ver ni tampoco puede entrar en el reino de Dios. Como consecuencia, quien sí nació de nuevo, sí puede ver y sí puede entrar en ese reino de Dios. Y ser parte de este reino de Dios, ver ese reino de Dios, entrar en ese reino de Dios, es un privilegio que Dios ha reservado para algunos. Que no pueden hacer ningún mérito para obtenerlo, pero Dios en su soberanía reservó ese privilegio para algunos. Para algunos que Él mismo se encarga de atraer hacia Él. Para algunos que Él mismo se encarga de llamar. Para algunos que Él mismo se encarga de que puedan nacer del Espíritu. Porque ese es un acto que humanamente nosotros nunca podremos comprender ni hacer tampoco. Pasemos a Mateo, al capítulo 13. Jesús aquí termina con Nicodemo hablando del reino de los cielos. De ver el reino de los cielos, de entrar al reino de los cielos. De ser parte de este reino de los cielos. Y le voy a decir una cosa más. Una persona que no experimenta el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, el que Jesús está hablando con Nicodemo, esa persona nunca encontrará las respuestas que se plantea el escritor del libro de Eclesiastés. Nunca le encontrará el sentido a esta vida. Nunca le encontrará la razón a todas las cosas. Eso solamente lo puede hacer quien ha visto el reino de Dios. Quien ha abierto sus ojos a las cosas espirituales. Porque esa respuesta no está en esta tierra. Esa respuesta no está en ninguna cosa que haya en este mundo. No está en ninguna sensación que podamos experimentar, no está en ningún bien que podamos palpar, tocar, obtener, no está en ninguna persona que pueda transmitirnos algo, no está en su esposa, no está en sus hijos, no está en su trabajo, no está en sus placeres, ahí no está la respuesta. Es espiritual. El capítulo 13 de Mateo, del Evangelio de Mateo, es casi en su totalidad dedicado a brindar ejemplos. Jesús está brindando diferentes ejemplos, diferentes figuras, diferentes parábolas con las que intenta explicar, describir el reino de Dios. Ese reino de Dios al que algunos ya pueden ver y entrar y otros no. Y Jesús está explicándolo y los fariseos y también la escuchan y no entienden. Pero Él explica a sus discípulos porque a ellos sí les es dado la oportunidad de comprender y de ver el reino de Dios. Y quiero que leamos dos de estos ejemplos. Leamos el verso 44 y el verso 45. Analicemos estos dos ejemplos. Dice el verso 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ese tesoro que está escondido, dice, el cual un hombre halla, ese hombre encuentra en un campo un tesoro. ¿Y qué hace con ese tesoro? Lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pensemos en este ejemplo. Hay un hombre que está en un campo cualquiera y se encuentra un tesoro. Y como esa propiedad no es de él, ¿de quién es el tesoro? Tampoco es de él. Pero encuentra ese tesoro y dice, este tesoro es tan valioso, es tan importante, que voy a ir a vender todo lo que tiene para comprar esta propiedad y poder tener este tesoro. Siguiente ejemplo, verso 45. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, ¿qué hizo? Lo mismo que el otro que encontró el tesoro. Fue, vendió todo lo que tenía. ¿Y qué hizo con esa perla? La compró. ¿Por qué? Porque encontró en ella mucho más valor que cualquiera de las otras
perlas que había podido ver o comprar o adquirir en toda su vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué caracteriza estos dos ejemplos? ¿Qué tienen en común estos dos ejemplos? Que debido a su gran valor, tanto el tesoro como la perla, aquellos que la encontraron tan alto valor en ellas, encontraron eso tan preciado, que estuvieron dispuestos aún a renunciar a todo lo que tenían, entregar todo lo que tenían, vender todo lo que tenían, con tal de quedarse con ese tesoro o con esa perla preciosa. Así es todo aquel que encuentra en su vida a Cristo, o mejor dicho, aquel que es encontrado por Cristo. Una vez que nosotros nos encontramos con Él, usted y yo andamos perdidos, Él nos fue a buscar, Él nos llamó, Él nos encontró. Pero cuando usted y yo llegamos a ese punto donde nos encontramos con Cristo, podemos sentir, experimentar esto mismo que encontró el hombre en el tesoro y que encontró el mercader en esa perla. Dice, esto es tan valioso, esto es tan preciado que todo lo demás ha perdido el valor y el sentido. Aquellos placeres en los que yo intentaba encontrar el sentido de mi vida, aquellos bienes que yo buscaba tener, aquella fama, aquella posición, aquel poder, aquel dinero, aquella figura, aquella imagen que quería encontrar, ahí ya no está. He entendido que eso no tiene valor. Cristo es lo más preciado. En Cristo está el sentido de esta vida, en Cristo está el propósito de esta vida, la razón de todas las cosas. Ahora entiendo para qué estoy en este mundo, ahora entiendo para qué fui creado, ahora comprendo que yo fui hecho para la alabanza de la gloria de su nombre, ahora comprendo que mi paso en esta tierra es escaso, es temporal, es solo pasajero, que hay una vida eterna que me espera, que hay una eternidad en la que Dios quiere que yo participe. Ahora entiendo el sentido de las cosas. He encontrado aquello que realmente tiene valor. He encontrado aquello que satisface los anhelos más profundos de mi alma. Así es todo aquel que se encuentra con Cristo. Una vez que lo tiene a Él, todo lo demás pierde el valor. Todo. No importa renunciar a todo lo demás, ya eso no vale tanto. Ya no tiene aquello que yo apreciaba en las cosas. Yo apreciaba la posición, la fama, el nombre. Yo apreciaba las posesiones, el dinero. Yo apreciaba los placeres. Pero una vez que encuentro a Cristo, todo eso pierde su valor. Todo eso carece de sentido. Ya no es importante. Por eso no me importa perder bienes. Por eso no me importa despojarme de dinero, de cosas. Por eso no me importa. Porque nada de eso tiene valor en este mundo. Lo único que importa es Cristo. Cuando lo tenemos a Él, nuestra vida cobra sentido, propósito. Ahora comprendemos el propósito eterno con el que fuimos creados. Ahora tenemos una esperanza puesta en algo eterno. Ahora tenemos una respuesta que está fuera de este mundo, fuera de cosas naturales. Entendemos el propósito eterno con el que fuimos creados. Tenemos una esperanza y un destino eterno, no de lo que pueda pasar en este mundo. No importa lo que yo pueda alcanzar en este mundo. Un famoso actor de cine decía, ¿cómo quisiera que la gente pudiera tener todo el dinero que quiere tener para que se den cuenta que ahí no está el secreto de la vida? Cuando tenemos a Cristo, cualquier cosa que ganemos o cualquier cosa que perdamos pierde su valor, pierde su importancia. Cuando la comparamos con el tesoro que Cristo representa ahora en nuestras vidas, ya no tiene valor, ya no tiene importancia. Quiero terminar con este texto de Colosenses, en capítulo 2. Colosenses 2. Dice el verso 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo diga este verso 10. Dice, y ustedes, ¿ustedes quiénes? Los que están en Cristo. ¿Cómo están? Completos en Él. Ustedes están completos en Él. Ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estar en Cristo, hermano, escúcheme, implica estar enteramente y completamente satisfecho. No me falta nada. No necesito nada más. Si tengo a Cristo, tengo todo. Hermano, pero es que ni tengo techo. ¿Y qué? Hemos entendido que nuestro paso en este mundo es efímero, no tiene valor. ¿Sabe? Hoy por las guerras que hay en Medio Oriente, hay cristianos que están siendo desplazados constantemente. Millones de personas están siendo desplazadas de los lugares donde viven y pasan de aquí para allá y de allá para otro lado y de otro lado para allá otra vez. Y pasan viviendo de lado en lado, no tienen casa, no tienen comida. Hay gente que hoy está en el desierto, sin agua, sin comida, y están felices. Están satisfechos, porque su plenitud está en Cristo, no en sus bienes, no en sus posesiones, no en que si hay o no hay comida, que si hay o no hay agua. Porque su respuesta no está en esta tierra, está fuera de este mundo. Está en lo celestial. Tener a Cristo es tener todo, es estar satisfecho, es estar completo, es que no falta nada. Es que nadie me quiere. ¿Y qué? Tienes el amor del Señor. Es que vea Él cómo prospera y cómo tiene cosas. ¿Y qué? Todo eso se va a quedar en este mundo. Eso no tiene valor. Eso es pasajero. Eso no importa. Ustedes están completos en Él, escribió Pablo a los Colosenses. Él es todo lo que usted y yo necesitamos. Cristo es todo lo que usted y yo necesitamos. Cristo es todo lo que satisface los deseos más profundos que hay en el corazón del hombre. El que no ha encontrado a Cristo no entiende esto, hermano. El que no ha nacido de nuevo no comprende la riqueza que hay en esto. No nos hace falta nada, porque Él todo lo llena. Y como dice Juan en el capítulo 1, dice, de su plenitud tomamos todos. De su plenitud tomamos todos. No hay otra cosa que sea necesaria. Para algunos será que simple decir, el que tiene a Cristo tiene todo. Sí, es porque no han visto el reino de Dios. Es porque no han entendido el valor que hay en este tesoro que es Cristo. Porque no han comprendido cuán preciosa es esa perla que tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Usted y yo, tal vez en este lado del mundo, en Occidente, le damos tanto valor a los bienes, a las posesiones, al dinero, al nombre, a la fama. Pero sabe, del otro lado del charco, en el otro lado del mundo, en Asia, en Europa, en África, hay gente que no tiene nada y no le importa. Tiene a Cristo. Aún su vida la estiman en nada. Si yo tengo que morir, me muero. Estaré con Cristo hoy si muero. Y ese es su tesoro. Cristo es su tesoro. Cristo es su meta, es el blanco, es lo que esperan, es lo que anhelan. Si me matan, más bien dice, qué dicha, ya voy a estar con Cristo. Ya voy a tener mi tesoro, ya voy a disfrutar de Él. Porque están completos en Él, entienden que no les falta nada. Le pregunto hoy, ¿cuál es la satisfacción en su alma hoy? ¿Podría decir esto mismo? Él es mi tesoro, no me falta nada, todo lo que necesito está en Él, todo lo que anhelo está en Él, todo lo que quisiera buscar, todo lo por lo que me estoy preocupando está en Él. O estamos con nuestra mente en cosas vanas, o estamos dedicando tiempo y esfuerzo y sacrificio a cosas que no valen la pena, que no son importantes, que no son trascendentales. ¿Dónde está puesta nuestra mirada?
Por eso Pablo le dice a los colosenses, en Cristo, en Él, ustedes están completos. Él es todo. Cristo lo es todo. Y si Él no está, no tenemos nada. Yo puedo tener todos los bienes que quiera de este mundo, puedo tener toda la fama, el poder, el nombre que quiera, pero si no tengo a Cristo, no tengo nada. Dijo Jesús, necio, esta noche vienen a quitarte tu alma, vienen a pedir tu alma y todo lo que tienes, ¿para quién será? ¿Qué ganaste con todo eso? Le dejo de tarea que lea el capítulo 6 de Mateo. Jesús habla en ese sermón del monte en el que está hablando, en parte de esa enseñanza, habla del afán, de la preocupación por qué vamos a comer, por cómo nos vamos a vestir, qué vamos a beber, de qué vamos a vivir. Y una de las cosas que dice es, ¿por qué se preocupan por eso? Tan poca fe tienen que se tienen que preocupar por eso. A veces vivimos una vida preocupada por cosas que no tienen valor, que no tienen importancia, y no entendemos el valor de tener a Cristo. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Póngase de pie esta mañana.